Hola, gracias por estar acá conmigo. Les doy la bienvenida y también, como siempre, aprovecho para recordarles que si no se han suscrito al canal, que se suscriban, que le den like al video si les gusta, pero sobre todo que activen la campanita, porque cuando la activan, YouTube les avisa cuando yo suba nuevos videos. El día de hoy les preparé un tutorial que espero les guste, pero sobre todo espero que me acompañen hasta el final. El día de hoy vamos a aprender a hacer esta lonchera que, aparte de fácil de confeccionar, es muy útil porque es bastante amplia, tiene suficiente espacio para que puedan llevar dos trastecitos plásticos o lo que necesiten llevar. Pueden llevar agua. Yo le coloqué estos acá para darles un ejemplo. Son bastante grandecitos, amplios, y como ven entran perfectamente bien. Y todavía le queda un espacio acá para que puedan llevar agua, frutas o lo que necesiten. Tiene estos dos broches aquí que la hace todavía más segura. Los dos zippers de los lados. No tiene costuras expuestas ninguna por dentro, ya se las voy a mostrar. Y también tiene este zipper acá, que es un bolsito extra por si necesitan llevar algún dinero o algo. Entonces, esto sería como luce por fuera. Ahora se las voy a mostrar por dentro para que vean lo amplia que es. Yo sé que como es negra va a costar mucho ver el interior, pero es bastante amplia y, como les decía, no tiene costuras expuestas. Todas las costuras están cubiertas. Aquí pueden ver. Y bueno, esto sería entonces el tutorial del día de hoy. Cualquier duda ya saben que me lo pueden dejar en los comentarios. Los moldes, lista de materiales, todo va a estar en la descripción del video. Pero cualquier duda que tengan extra, ya saben que me la dejan en los comentarios y yo con mucho gusto se las voy a responder. Muy bien, entonces como siempre vamos a empezar con los materiales que ya los tengo todos cortados. Aquí están los patrones. Todos estos van a estar en la cajita de información como siempre, y en cada uno de ellos está la cantidad que deben de cortar. Solo recordarles que donde encuentren a líneas así, no seguidas, sino de puntitos, son dobleces. Ahí tienen que cortar las partes con la tela doblada. También las que tienen, por ejemplo, déjenme les muestro esta tiene acá un piquito acá. Buscan la otra parte, que en este caso la tengo aquí. Vieron, las dos tienen la letra C, entonces recortan ahí y ya lo colocan, unen el triangulito esto, y al unirlo les va a quedar un cuadradito y está la letra C con la letra C, y ahí ya tendrían una de las partes. Y también necesitamos los zippers, se necesitan 3, todo va a estar ahí. Entonces yo, como siempre les digo, los tengo por yarda, los voy cortando acorde a la medida que necesito, y necesitamos la tira que vamos a utilizar. Entonces, también los broches, yo voy a utilizar, déjenme, aquí tenía yo los broches, aquí están, estos, que son los que tienen un piquito, que tienen imán. Pero también todo esto ya lo dejo a discreción de ustedes. Entonces vamos a empezar a unir todas las piezas. Muy bien, entonces el primer paso que vamos a hacer es este. Vamos a tomar uno de los zippers. Estos son los que miden 30 centímetros. Vamos a hacer esto. Voy a doblarles la puntica acá, así. Así. Así, de esta forma. Momentáneamente le voy a colocar un alfiler. Voy a hacer exactamente lo mismo con la otra parte y me los voy a llevar a la máquina. Hoy vamos a trabajar también, yo voy a ir a la máquina y
y voy a hacer lo que sea sencillo de coser para no tardar mucho con la explicación. Entonces, ya una vez lo tenga así, aquí, le vamos a pasar la máquina aquí para asegurarlo que a la hora de coserlo a la pieza no nos sea difícil. Igualmente voy a hacer con la otra parte de zipper. Voltearle las puntitas así y ya lo coso y entonces les explico dónde vamos a empezar a coser. Muy bien, esta es la forma en que me tienen que quedar los zippers ya con las patitas dobladas y le pasé la máquina para que no sea más fácil trabajarlos. Entonces ahora voy a tomar esta pieza, esta que tiene esta redondita de acá, esta cuadradita. Ustedes las van a ir identificando conforme las vayamos uniendo. Entonces voy a hacer esto. Voy a tomar uno de los zippers y lo voy a colocar acá. Pero antes voy a medir de esta orilla para acá, voy a medir 1 centímetro, igualmente en esta de aquí para arriba. Vamos a trabajar 1 centímetro de costura. Entonces voy a colocar el zipper a partir del centímetro para arriba. O sea, acá los dientecitos del zipper me empiecen al centímetro. Entonces voy a colocarle, en este momento voy a utilizar alfileres. Yo prefiero a veces las pincitas, pero tengo alfileres aquí a la mano. Entonces voy a colocar alfileres aquí. Aquí así. Vamos a hacer exactamente lo mismo con este lado, con la otra pieza de zipper. Vamos a colocarla aquí a partir del centímetro para arriba. Le coloco los alfileres o las pincitas y lo voy a llevar a la máquina y lo voy a coser por acá. Le voy a pasar la máquina acá a 1 centímetro de costura de la orilla. Ok, entonces ya están colocados los zippers, ya están cosidos acá. Y ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. La parte que va a ser el forro, voy a colocarle ahora los broches. Estos. Entonces vamos a marcarle dónde van a ir. Hay que medir de aquí para acá. Yo ya lo tengo medido, 25 centímetros y 10 entre cada uno. O sea, van a marcar 25 centímetros para acá y entre cada uno marcan 10. Entonces lo que voy a hacer es colocar esta piecita para marcar dónde van las cortaditas para meter las patitas. Yo voy a marcar aquí. Así. Como les decía, ustedes pueden usar cualquier otro broche que tengan disponible. Entonces vamos a utilizar, este es el derecho de la tela. Entonces lo que voy a hacer es abrirle acá con un piquetito aquí muy pequeñito para que puedan meter las patitas. Lo que voy a hacer ahora es colocar una de las partecitas, que en este caso yo pongo acá la que tiene el pinchito. Uy, aquí ya no encuentro porque es negro. Aquí vamos a colocarlo aquí entonces. Ya tengo colocada esta partecita que sería aquí. Pero como esta tela es muy suavecita, entonces le voy a poner un pequeño refuerzo, que en este caso es un pedacito de entretela. Para que le haga fuerza ahí y no se nos vaya a desgarrar eso. Entonces esto, ok, ya tengo entonces el refuerzo. Ahora lo que voy a hacer es colocarle la piececita esta, que es la que hace en sí todo el trabajo. Ya media vez lo tengo colocado, lo presiono bien, lo abrimos y ya quedó colocado el primer broche. Entonces voy a hacer lo mismo de este lado. Primero hacemos los agujeritos, después le ponemos el refuerzo, la plaquetita, en el caso que usen estos, pues. Si no, igual
a la hora de poner el que sea, siempre pónganle un pedacito de refuerzo aquí, porque esa parte de abrir y cerrar siempre va a llevar un poquito de trabajo, porque hay que estar abriendo y cerrando. Entonces voy a colocar yo el otro de acá. Muy bien, entonces ya habiendo colocado los dos broches, vamos a colocar esta parte sobre esta. ¿Se acuerdan que le habíamos dejado aquí en las punticas 1 centímetro de costura? Entonces vamos a medir antes que nada la mitad de esta pieza. La mitad aquí y la mitad aquí abajo. La mitad aquí. Ok, entonces ya tenemos marcada la mitad. Y en esta otra pieza también está marcada la mitad. Aquí y aquí. Entonces lo que voy a hacer ahora es unir esas mitades aquí. Y cuando ya estén colocadas las pinzas, voy a proceder a coserlo a 1 centímetro de costura. Casan bien los centros tanto de abajo como de arriba, para que la pieza no les vaya a quedar torcida. Muy bien, entonces ya le cosí acá, era esta y esta y esta parte, esta de acá no. Entonces lo que voy a hacer ahora es, voy a cortarle un poquito estas esquinitas antes de darle vuelta acá. Aquí también voy a hacer lo mismo. Y le voy a hacer unos piquetitos o cortaditas aquí, en esta parte redondita. Muy bien. Ya, entonces, ya habiendo hecho eso, voy a proceder a darle vuelta. Uy. Voy a darle vuelta acá. Ahora lo que voy a hacer es colocarle las piececitas del zipper, las que lo cierran y lo abren. La manera más fácil de colocarlas es quitándole un pedacito aún así, que quede así. Entonces ya es más fácil colocarla. Ya es más fácil colocarla aquí, la acomodan bien. Y ahí entró. Aquí. Perfecto, entonces voy a hacer lo mismo con este lado. Le voy a colocar el zipper y posteriormente me lo voy a llevar a la máquina y le voy a pasar la máquina aquí. Aquí sí la voy a pasar en los 4 lados. Incluso voy a coser sobre el zipper acá. Necesito cortar los sobrantes y para que no se me vaya a abrir. Entonces le vamos a pasar la máquina. Entonces, le paso la máquina aquí en los 4 lados y sobre el zipper para poder cortar la parte que sobra. Muy bien, entonces ya teniendo esto aquí, lo que vamos a hacer es esto. Vamos a cortar una piececita que va a estar ahí también en la lista, de 26 de largo por 5 de ancho. Y la tira que yo voy a usar es de 2 centímetros y medio. Entonces 26 y la tira va a ser de 22. Entonces lo que voy a hacer aquí es que voy a doblarle la mitad, pero esta tela que estoy usando no la puedo planchar porque no es nylon, pero es como un poliéster bastante duro, entonces no la voy a poder planchar. Entonces lo que voy a hacer es colocarle aquí en el centro una tira de cinta adhesiva de doble cara para doblarla a la mitad así y poder coserle esto encima. Lo voy a pegar y ahora vuelvo. Muy bien, entonces ya tengo colocada la tira acá, como les dije, ya está doblada las partes que habían sobrado. Entonces, de aquí para acá, ¿se acuerdan? Teníamos que medir 9 centímetros. 9 centímetros de ahí para acá, la marcan y después en los 9 centímetros marcan 1 centímetro hacia adentro, en ambos lados. Cuando ya lo tengan marcado, entonces van a colocar esta pieza, la primera aquí así.
Vamos a colocarle un alfiler, aunque va a estar gruesecita, pero sí entra el alfiler así. Vamos a colocarle un alfiler. Si quieren le colocan dos porque para solo pincharlo. Ok, y vamos a hacer exactamente lo mismo de este lado. Aquí así, así. ¿Vieron? Tiene que quedar el agarradorcito. Tiene que estar bastante recto porque si no quedaría torcido. Lo colocan una vez empieza los 9 centímetros. O sea, al empezar, donde pusieron la marquita para los 9 centímetros, a partir de ahí ponen la tira. Y se cercioran que esté al centímetro de distancia de la orilla. Muy bien, entonces ya que colocamos esto, o sea que ya fui, lo coloqué, debe de quedarnos de esta forma. Con el aquí y ya está rematado acá, bien rematado. Entonces voy a poner esta pieza a un lado y voy a tomar esta pieza. Esta pieza mide, les voy a decir, 25,5 de ancho por 21 de largo. Debe de coincidir con esta pieza a la que le dibujamos esto. Que ahí en los moldes yo les explico que este cuadrito nada más se dibuja, no se corta. Yo lo tengo ya dibujado. Está no es cuadro, es triángulo, es rectángulo. Entonces está la diferencia de aquí para acá. Después yo le hice una línea en medio y se le hacen unas cuchillitas en las esquinas así. ¿Vieron? El molde ustedes lo van a ver nada más con el rectángulo, el de las orillas, y entonces ya ustedes le marcan la mitad y antes de llegar a la esquina le hacen un triangulito en ambas esquinas y ya lo dibujan. Entonces lo que vamos a hacer ahora es esto. Yo lo voy a colocar acá y le voy a colocar unas pincitas. Me lo voy a llevar a la máquina. Ok, entonces ya tenemos acá, ya lo llevé a la máquina y lo cosí. Vean que aquí está cosido el contorno, este en medio no. Entonces lo que voy a hacer ahora es esto. Ahí voy a quitar un poquito de cosas aquí que hay un reguero. Voy a hacer esto ahora. Voy a doblarlo acá en el centro y voy a cortar por donde está la lineecita. Esto regularmente lo hemos hecho ya mucho. Las personas que estén conmigo en algunos otros videos se habrán dado cuenta que ya lo hemos hecho antes. Bueno, entonces cuando lleguemos a la punta del triangulito, yo voy a cruzar y voy a hacer un corte en diagonal hasta la esquina. Lo más que pueda acercarme a la esquina sin romper la costura. Porque si no me acerco mucho a la hora de darle vuelta, ahí queda jaladito. Entonces traten de hacerlo con una tijerita que tenga filo. Filo y puntita. Entonces aquí. Aquí. ¿Vieron? Ya cortamos ahí. Aquí. Entonces, como esta tela yo no me la puedo llevar a planchar, porque ya les había comentado que es una tela que no la puedo planchar. Entonces lo que voy a hacer es voltear esto así. Voltearlo lo más que pueda aquí. Y le voy a ir poniendo pincitas por este lado. Ya lo vamos a ver cuando le dé vuelta cómo va a quedar por el otro lado. Perfecto. ¿Vieron cómo está ya? Muy bien. Entonces lo que voy a hacer ahora es dejar esto un momentico por un lado y voy a tomar la otra pieza de tela. Lo que vamos a hacer más fácil. Este panel que está acá es el panel B. Porque los paneles que van a estar en de los moldes están marcados con letra. Este es el B.
Y este va a ir unido con el panel G, que sería el bolsillo. Este es el panel G y este es el panel B. Lo buscan así. Entonces lo que voy a hacer ahora es tomar el zipper que nos quedaba de 23 centímetros, lo voy a colocar acá así. Lo voy a coser por aquí. A ver si tengo aquí, le voy a poner alfileres porque tengo todas las pincitas lejos. Lo voy a coser por acá. Y después ya lo vamos a colocar en el agujero que acabamos, en este que está pendiente aquí. Yo lo voy a llevar a la máquina y le voy a pasar la máquina por aquí, donde están los alfileres. Ok, ya le coloqué el zipper acá, ya está cosido. ¿Se dan cuenta cómo lo puse? El frente del zipper debe ir hacia arriba. Entonces ahora voy a tomar esta pieza y la voy a poner así y esta la voy a colocar encima por el lado del zipper. Voy a quitarle las pinzas porque es más fácil verlo con los alfileres. Voy a colocarle alfileres aquí. Ok, miren lo que vamos a hacer. Los centran bien. Vamos a centrar el zipper ahí. Y le voy a pasar la máquina ahora aquí abajo. Solo una costura aquí. Lo demás se va a quedar así. Yo le voy a pasar la máquina en esta parte de aquí nada más. La voy a pasar y ahora vuelvo. Muy bien. Entonces ya le pasé la máquina acá. ¿Vieron? Y esto queda así. Y ya le cosí aquí. Entonces ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a darle vuelta. Yo voy a bajar esto para acá. Y ven, aquí queda el otro filito del zipper. Pero antes de hacer el siguiente paso, yo le voy a colocar el cosito este que abre el zipper. Ahí está. Ok, entonces ya está colocado el zipper. Ahora lo que vamos a hacer es esto. Vamos a darle vuelta. Y esta parte que está aquí yo la voy a subir y la voy a coser con esto acá. ¿Vieron? Le voy a coser aquí. La voy a colocar aquí. Es que le voy a explicar mejor. Está esto aquí. Ya le colocamos el zipper. Bueno, ya le colocamos el zipper. Le coloqué esta cosita, entonces ahora está la tela así. Lo que vamos a hacer es esto. Yo voy a subir esto. La voy a colocar acá. Le voy a pasar la máquina aquí. Aquí. Y cuando yo ya le tenga pasada la máquina ahí, entonces ya voy a cerrar esta parte de aquí. ¿Vieron? Yo le voy a pasar la máquina aquí, que sería esto, aquí, y después ya voy a cerrar el bolsillo acá. Le voy a pasar la máquina aquí, se la paso acá y cierro esta parte aquí. Voy a ir a hacer esto y entonces les vengo a explicar bien el resto para no perderlas mucho ahí con mucha costura. ¿Vieron? Ya la cosí acá. Ahorita vamos aquí así. Entonces lo que voy a hacer ahora es aquí. Le voy a pasar la máquina aquí. Voy a agarrar lo que es el cierre para que no se nos vaya a abrir. Lo mismo hago de este lado. Le paso la máquina acá y de una vez cierro por los lados. Y cuando ya lo tenga cerrado ahí, entonces ya vamos a poder cerrar, pasarle la máquina aquí arriba para terminar ya el bolsillo. Déjenme, le voy a poner un alfiler aquí. Bueno, le pasé la máquina aquí donde les había dicho, aquí. Ya agarramos a todo, igualmente de este lado. Entonces ahora solo falta pasarla por la parte de aquí arriba. Muy bien, entonces ya terminamos el bolsillo acá. Y por dentro queda así. Bien, queda bien cerradito. Está ahí. Ya tenemos nuestro bolsillo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar esta pieza que ya habíamos terminado
La voy a colocar aquí. Y esta parte del bolsillo la voy a colocar así, mire. Aquí está la parte de arriba, la voy a colocar acá. Aquí. Colocarle pincitas. Centrarla bien. Colocarle pinzas acá. Y por aquí de este lado vamos a poner la parte del forro. ¿Vieron? Aquí está el bolsillo, aquí está el agarrador. Le doy vuelta así y coloco esta otra parte. Estas dos partes, esta y esta, son exactamente del mismo tamaño. Ahí les va a decir, yo creo que esta es la B. Este es el panel B. Ahí les va a decir que corten una de forro y una de tela. Entonces, no son muchas partes, entonces no les va a costar mucho identificarlas. Una vez ya la tengamos puesta aquí, voy a colocarle las pinzas ya de manera de agarrar las tres partes. Aquí. Centran bien esto, que les quede lo más centrado posible. Entonces, se vería de esta forma. Aquí, así. Aquí está el bolsillo y nos queda acá. ¿Vieron? Entonces ahora yo me voy a ir a la máquina y la voy a coser por aquí. Muy bien. Ya está cosido. Lo habíamos colocado así. Lo teníamos así y les dije le iba a pasar la máquina ahí. Ya le pasé la máquina. Entonces ahora hacemos esto aquí. Hacemos esto acá. Y voy a acomodar bien, voy a tratar de aplastar bien la tela porque tiene que ser así, manual. Entonces aquí la voy a unir bien. Y lo que voy a hacer ahora es pasarle la máquina aquí para sentar esta costura. Cierro aquí y cierro aquí. O sea, aquí voy a pasarle la máquina por los 4 lados. Muy bien, entonces ya le pasé la costura, todo el contorno acá. Les había dicho, le pasé la costura aquí, quedó así. Entonces voy a poner esto a un lado. Voy a tomar ahora el panel A, este que tiene esta formita así. Este es el panel A de los moldes. Entonces lo que vamos a hacer es, voy a medirle de aquí para acá, voy a medirle 8 centímetros. De aquí hacia abajo. Aquí 8 centímetros. 8 centímetros. De aquí de la orilla para acá, 7,5 sobre los 8 centímetros que acabo de marcar. Entonces está aquí. Voy a hacer exactamente lo mismo de este lado. 8 centímetros. Los marco. Voy a hacer un poquito por acá porque ya esto no me está pintando mucho. Acá 8 centímetros y 7,5 aquí sobre los 8 centímetros. Entonces de aquí para acá me tienen que quedar 10 centímetros. Exactamente tengo 10 centímetros. Entonces ahora ahí voy a colocar los otros broches. Voy a hacer una línea para no colocarlos torcidos sobre la línea de los 8 centímetros que marcamos. Entonces voy a ver si marcó. Ya no marca mucho este. Tengo otro acá, un negro. Voy a hacerlo con esto. Aquí. Ahí está. Ya no están marcando mucho, pero ahí está. Entonces aquí serían los 7,5 por 7,5 sobre la línea de los 8. Lo que vamos a hacer ahí es colocar los otros broches. Sería este, el que va a recibir los que colocamos al principio. Déjenme ver dónde, porque a mí siempre se me pierde uno de los broches. Siempre, siempre, siempre. No me pregunten por qué. Cada vez que estoy haciendo algo termino perdiendo uno. Bueno, ya lo encontré.
Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo. Voy a colocarlo aquí sobre esta lineecita. Voy a marcarle donde están las líneas, las aberturitas estas donde van a entrar los dientecitos. Aquí. Okay. Entonces, ¿se acuerdan que al otro le pusimos un poquito de entretela para que le hiciera un poquito de cuerpo? Vamos a hacer exactamente lo mismo con esto. Le voy a poner un pedacito de entretela para que nos haga un poquitito de fuerza. Muy bien, ya están colocados los dos. ¿Ven? Y quedan así de atrás. Entonces lo que vamos a hacer ahora es esto. Voy a tomar la otra pieza que es igual, o sea, esta. La voy a colocar acá y la voy a alinear bien y le voy a pasar la máquina aquí en todo el contorno de esto. Ok, ya fui y ya cosí esta parte de acá. Bien. Entonces ahora lo que voy a hacer es, como siempre, hacerle unas cortaditas en las vueltas. ¿Sí? Ok. Y le vamos a hacer esto acá. Ok. Entonces vamos a acomodar bien esto aquí. Acomodar bien esto. Y nuevamente me voy a ir para la máquina y le voy a pasar aquí una sobrecostura y también acá en estos tres lados, o sea, en los 4 lados. Voy a acomodar bien esta tela aquí. Bien, y le pasamos la máquina así, aquí, y asentamos esta costura. Ok, entonces ya le pasé la máquina en todo el contorno. Quedó así aquí. Ya aquí atrás está así. Bajarla por acá y vamos a continuar con esta. Vamos a colocarle estos paneles que son los paneles D. Los D. Entonces miren lo que vamos a hacer. Voy a colocarle, voy a ver si la fresa me va a quedar de cabeza, sería aquí. Voy a colocarle, esto está así. Entonces voy a ponerle este aquí. Y lo que es el forro lo voy a poner por el otro lado. Por aquí así. Y le voy a pasar la máquina aquí. ¿Vieron? Aquí. Queda ahí en centro. Le ponen pincitas, lo acomodan bien y le pasamos la máquina aquí. Ok. Entonces ya lo cosí. Le pasé la máquina acá para sentar esta costura. Ahora lo que vamos a hacer es esto. Quedamos así. Entonces voy a poner el forro hacia atrás. Voy a tomar esta parte que fue la que acabamos de ponerle los broches y la voy a colocar así. Aquí. Le voy a colocar pinzas acá y le voy a pasar la máquina aquí abajo. Solo a la tela, sin el forro lo quité. Solo a la tela, le voy a pasar aquí. Recuérdense que estamos trabajando con 1 centímetro de costura. Ok, entonces ya está cosido acá. Es así, este es el forro. Entonces lo que voy a hacer ahora es esto. Voy a tratar de asentar bien esta costura. Si ustedes, como les decía, trabajan con tela de algodón, va a ser más fácil porque la tela de algodón pues es más fácil de marcar. Pero en este caso no es así. Ahora si van a trabajar con tela como esta, que esta es impermeable, que es la que va a ir por dentro. Las dos son impermeables, solo que esta es más como nylon, digo yo. Entonces ahora, ya que la tengamos marcada, vamos a traernos el forro acá y le voy a doblar un pedacito aquí, 1 centímetro justamente, y lo voy a colocar acá. Eso es para tapar esta costura que acabamos de hacer, así. Y le vamos a pasar la máquina.
Entonces ahora yo le voy a colocar aquí alfileres. Aquí. Ok, entonces ya cosí aquí. ¿Se acuerdan? Aquí fue donde puse los alfileres ahora. Que bajé la parte del forro, le puse alfileres con esta parte. Ahora, ¿qué voy a hacer? Necesitamos una parte de... Yo le voy a poner esto que se llama foamy. No sé cómo lo conocerán ustedes en su país. O cualquier otra cosa que sea un poquito rígida, pero tampoco tan dura. Y si esto es bien impermeable, le pueden poner cartón. Pero tendría que ser impermeable de ambos lados para que en el caso de que se humedeciera no se les vaya a mojar. Precisamente por eso yo le estoy poniendo este material que es foamy. Cuando yo ya cosí esto... Yo medí de aquí para acá porque pudiera haber una variación. Entonces corté la piececita esta de 9 centímetros de acá de alto por 20. Ahora les digo. La corté de 9 por 22. Esta. De manera de que me sobre un pedacito acá para costura en ambos lados y que tampoco me vaya a quedar muy apretada. Entonces ya aquí... La voy a introducir. Esto es la parte de abajo de la lonchera. Para darle un poquito de rigidez y que se sostenga. Ahora, ya está esto aquí. Lo voy a dejar ahí. Ahora lo que voy a hacer es esto. Ya esto está un poquito largo. Voy a hacer esto acá. Voy a traer esta parte. Y voy ya a cerrarla como que la fuera ya a cerrar con los broches. Voy a unir los broches aquí. Aquí. Cerrar bien el zipper aquí. Y vieron cómo queda aquí. Igual ya con los broches puestos. Entonces lo que voy a hacer es colocarle aquí unas pincitas. Creo que las dejé allá otra vez. Necesitamos colocarle unas pinzas ahí. Ahora les voy a decir para qué. Ok, así los broches están unidos. Entonces voy a colocarle pinzas de este lado. Aquí así. Así. Y le voy a pasar la máquina ahí. Vean cómo está ahí. Le voy a pasar la máquina aquí. Hasta donde finaliza el zipper. En ambos lados. Muy bien. Entonces ya lo cosí por este lado. Ahora para abrirlo tendríamos que hacer así. Ahí. Bien. Entonces... Ahora ya tenemos esta parte lista que más o menos iríamos así. Ahora vamos con las partes de los lados. Estas son las partes de los lados. Lo que vamos a hacer ahora es ponerle un colgador acá. Entonces lo que voy a hacer es marcar la mitad como siempre. Vamos a hacerle una cortadita igual. Aquí. Esto lo voy a hacer en ambos lados, incluso en el forro. Esto es porque a la hora de coserlo, siempre vamos si casamos los centros, difícilmente se nos van a correr las piezas. Por eso es tan importante marcar centros a la hora de estar trabajando, sobre todo cuando nos va a tocar unir piezas. De esa forma nos vamos recto y no se nos tuercen. Bueno, entonces ya tendría yo acá marcados todos los centros. Y lo que sigue es lo siguiente. Lo siguiente aquí. Bueno. Vamos a cortar dos piececitas de estas. Yo las corté de 10 centímetros porque voy a utilizar este tipo
de clip con este. Este va a ir en un lado y estos dos van en el otro lado. Las corté de 10. Esto depende de lo que ustedes vayan a usar. Entonces la voy a colocar acá en el centro. Mira lo que voy a hacer. Voy a medir de acá para abajo 6 centímetros. Ya mi marcador no está muy bueno. 6 centímetros aquí. Yo lo veo. Yo sé que a ustedes les va a costar verlo porque ya no está marcando mucho, pero... Ok, 6 centímetros. Y para yo estar segura que lo voy a colocar en el centro, entonces en base a la cortadita esa voy a hacer una línea hacia abajo y la voy a casar. Mire, aquí está la cortadita y aquí está la otra, entonces voy a poner la regla y voy a hacer una lineecita. Ahí sé que está en el centro. Ahí sé que está en el centro. Entonces lo voy a colocar acá. Voy a hacer esto aquí. Perdón, esto no, así. Así. Esto está más alto. Voy a doblar un poco aquí. Así. Lo voy a colocar acá y le voy a pasar la máquina y le voy a hacer exactamente como lo hicimos al principio con el otro agarrador, una especie de cuadrito para que quede bien sostenido. Entonces me voy a ir a la máquina y lo voy a coser. Voy a hacer exactamente lo mismo con esta otra parte, solo que aquí voy a colocar este que es un clip. Entonces voy a colocar aquí esta parte y lo voy a hacer igual. Marco el centro. Marco el centro acá. Marco 7 centímetros. De aquí para abajo. Sobre el centro, aquí. Entonces ahí voy a colocar el otro, este otro, exactamente de la misma forma. Esto más corto, le doy la vuelta aquí, lo coloco así, lo pongo así y lo coso en ambos lados. Muy bien, entonces ya tenemos colocados los dos, este que va a ser donde y este. Lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente. Voy a colocar este encima. ¿Se acuerdan que le marcamos los centros? Entonces colocan centro con centro en ambas piezas y les vamos a coser el contorno. Así, revés contra revés. Acá y le cosemos el contorno a las dos piezas. Muy bien, entonces ya fui a la máquina y ya cosí el contorno en ambas piezas. Ahora lo que vamos a hacer es ya prácticamente una de las cosas finales. Vamos a tomar esta pieza que ya le habíamos, ¿se acuerdan? Cerrado acá con el zipper. Y aquí, ahí es como va. Aquí. Entonces, esta es la parte de abajo. Entonces lo que voy a hacer ahora es marcarle el centro en la parte de abajo. Aquí. Igualmente al otro lado. Unen las dos costuras aquí y marcan el centro. Entonces marcamos el centro acá y marcamos el centro aquí. En el zipper. Entonces acá tampoco más difícil porque había metido el foamy, pero el foamy lo puedo sacar. Entonces marcamos aquí y marco aquí también. Ok, entonces ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Déjenme vuelvo a meter esto acá.
Bueno, entonces ahora voy a colocar estas partes. Estas partes van a ir, vamos a darle vuelta aquí. O sea, así es como nos está quedando por dentro. Ven, bastante bien terminada. Y como esta tela les decía que es impermeable, pues se puede llevar quizás una bolsa con hielo para mantener frías las cosas. Venden una tela térmica para esto, pero yo no la tenía. Ok, entonces ahora, ven que esto tiene una forma así más ancho de abajo y esto de arriba. Entonces la parte más angosta, o sea, lo de arriba, la vamos a colocar aquí, donde marcamos el centro del zipper, así. Así. Aquí. Entonces déjenme traigo todos los pincitas. Aquí. Entonces ya aquí ya nos vamos a ir doblando. Si sienten que necesitan quizás hacerle unas cortaditas al zipper muy pequeñas, ¿se acuerdan las que han estado conmigo en los otros tutoriales? Que se necesita a veces hacer unas cortaditas para darle un poquito de flexibilidad. Chiquitas, no muy grandes. Entonces nos vamos a ir así. Y vamos a unir esta parte, este centro con este centro de acá. Aquí. Así ya más fácil repartimos los lados. Repartimos los lados aquí. Okay. Esto que estoy haciendo acá lo vamos a hacer exactamente lo mismo del otro lado. Marcan los centros, marcan el centro de la pieza. Esta tela que yo tengo, les cuento que se deshila. Si la tela se les deshila, yo debía haberle cortado un poquitito con la tijera, la zigzag, porque eso nos ayuda a que no se deshile. Bueno, entonces ya. Ok. Ya está colocado entonces esta parte de aquí. Les decía que vamos a hacer exactamente lo mismo con esta parte. Marcamos centros. Bueno, ya los habíamos marcado. Este también ya los tiene marcados. Entonces lo que voy a hacer es colocarle las pincitas, igual como hice al otro lado, en todo el contorno acá. Bien. Así nos tiene que quedar. Muy bien, entonces ya coloqué los dos lados. Los dos lados están cosidos. Entonces lo que vamos a hacer acá es que le vamos a colocar una cinta bies. Yo la corté del mismo color de este. Ya ustedes si quieren le ponen cinta bies de la que ya viene hecha o la pueden hacer, porque hacer la cinta bies es súper fácil. Entonces déjenme, le voy a pasar aquí la tijera esta para cortarle un poquitito, enderezarlo un poquito si tuviera alguna cosita ahí más. Aquí les decía que esta tela se me deshila un poquito. Ay, perdón. Pero le voy a pasar la tijera esta para evitar que se siga deshilando en lo que le coloco la cinta bies. Una vez ya lo tengan, ya que le han quitado acá cualquier cosita de tela que se les haya quedado más larguito, le dan una pasadita ahí para que les quede recto.
Bueno. Ok, entonces ahora lo que voy a hacer es colocarle la cinta bies. Yo creo que ya saben colocar cinta bies. Si no supieran, me dejan los comentarios y yo hago un video solo para explicarles cómo se coloca. Pero aquí les voy a decir cómo la voy a colocar. Voy a enderezar acá. Voy a doblar y voy a empezar colocando así en todo el contorno. Después le damos vuelta, le doy una vueltita aquí y hacemos esto. Y le volvemos a pasar la máquina en ambos lados. Eso es ya para cerrar esto ya y dejarlo sin costuras expuestas. Muy bien, entonces ya le coloqué la cinta bies acá. Venden una cinta especial para esto que no tendríamos que doblarla. Voy a ver si yo se las pongo el nombre aquí en el video. Es una cinta así, más delgada que esta y únicamente se cose de esta forma. Es mucho más fácil que colocarle la cinta bies o sesgo, como le llaman en algunos otros países. Entonces, ahora vamos a proceder a darle vuelta para que vean de los dos lados está ya colocado la cinta. Ok. Entonces ahora vamos a proceder a darle vuelta. Y a colocarle la tira para el hombro. Aquí iríamos más o menos así. Entonces lo que voy a hacer ahora es la tira para el hombro. La vamos a colocar de esta forma. Esta también puede variar dependiendo de lo que ustedes vayan a usar. Acá esta tiene que ir fija, entonces lo que voy a hacer es introducirla aquí así y hacer exactamente lo que hice cuando coloqué estas. Darle vuelta y pasarle la máquina ahí. Así, para que quede así. Entonces después vamos a hacer esta de acá. La voy a coser acá y después hacemos la otra. Ok, entonces ya está cosido esto acá. Entonces ahora lo que voy a hacer es esto. Primero vamos a introducir este aquí, así. Así. Primero voy a introducir este. Luego vamos a introducir este, que es el que va a casar con el otro. Aquí. Aquí así. Entonces, vamos aquí. Esta la voy a aflojar un poquito, o sea, voy a hacer esto aquí, así. Entonces, esta puntica que sale de acá, esta, la voy a introducir acá, pero antes se está deshilando un poquito, entonces la voy a introducir acá. Acá. ¿Vieron? Y ahí mismo le doy vuelta y la vuelvo a pasar por acá, aquí, quedaría así. Entonces ahora la llevo a la máquina, le doy vueltecita acá así y le paso la máquina aquí. Y ya esto nos quedaría así. Muy bien, entonces ya con esto estaríamos terminando. Así quedó el strap aquí. Aquí. Con esto acá. Y esta sería nuestra lonchera. Ahora lo que tenemos que quitarle todos los hilitos que tienen por ahí de más. Espero les haya gustado.
y que la puedan hacer. No sé si tienen algún emprendimiento de casa, como siempre les digo, es excelente para venderla porque son muy útiles, es bastante amplia y sobre todo es fácil de confeccionar, que siempre uno se tarda cuando está enseñando, pues porque hay que ir explicando los pasos, pero sumamente fácil. Entonces ya, como siempre les digo, en la cajita de información del video, de descripción del video, va a estar todos los moldes y los materiales que van a necesitar para poder hacerla. Gracias entonces, como siempre, por haberse quedado conmigo.